De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández. Le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un ejercicio de opinión donde junto con periodistas de otros sistemas de meganoticias en el país, hablamos sobre esos temas que creemos son de interés para la sociedad y cómo los vemos desde nuestras regiones. Le doy la bienvenida con gusto y afecto a mi compañero Luis Octavio Pineda desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué tal, Luis Octavio? Saludarte, saludar a todos los amigos de la República Mexicana y como siempre un privilegio poder saludarte y estar contigo. El privilegio es mío, gracias Luis Octavio. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Luis Octavio y un servidor comentaremos sobre los análisis que hacen dos destacados columnistas, uno Pablo Iriart en El Financiero y otro en Mural, Manuel Jáuregui. Y analizaremos también en tiempos similares tres temas que están en el ánimo de la opinión pública. El caso de la estafa maestra que vuelve de nuevo contra Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social y de SEDUBI, y estaremos también de SEDATU, y el problema también de los migrantes en México, que tanto hemos hecho la tarea y las discrepancias en economía que tenemos con Andrés Manuel López Obrador, que tienen, mejor dicho, algunos analistas y especialistas. Comenzamos, Luis Octavio, hoy en su columna publicada en El Financiero bajo el título Solo mis plantones, Pablo Iriart habla de lo que él llama contradicciones y acusa de que Andrés Manuel López Obrador y su partido se sitúan moral y legalmente por encima del resto de los mexicanos al castigar las manifestaciones en Tabasco que antes eran el pan de cada día con él. ¿Qué opinas, Luis Octavio? Bueno, Víctor, lo que hoy analiza Pablo Iriart en su columna donde trata el tema de la ley del garrote, porque no hay que definirla de otra forma, aprobado del estado de Tabasco, no es más el camino que pretendemos llevar porque así se eligió por parte de la sociedad, elección del autoritarismo, la intolerancia del régimen actual que pretende penalizar esta protesta y silenciar la crítica ciudadana. Siempre lo he dicho y lo sostengo. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue y seguirá en ese doble discurso, el populismo enmarcado en la protección, entre comillas, de las leyes y la propia sociedad. Aquí hay un enorme riesgo, esta ley del garrote, corremos de que se pueda propagar a otras entidades. Lo que hoy pretende el propio presidente es castigar los actos que en algunos años él mismo encabezó y que ahora, como ya está en el poder, pues todo acto de protesta pues resulta que ya es un delito. A ver, espérame, vamos puntualizando. Según tengo entendido yo, el asunto no va por reprimir cualquier manifestación como tal. Se ha quedado muy claro, incluso el gobernador de Tabasco ya lo dijo, se trata de controlar a esos grupos caciquiles sindicales que con mucha frecuencia están boicoteando proyectos de trabajo y de crecimiento y que bajo el concepto de defiendo los intereses de los trabajadores, pues se van sobre los empresarios y sobre los sectores organizados, incluyendo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En pocas palabras, un estorbo. Quería llevármela muy tranquila contigo, Víctor, pero seguirá siendo de esos chairos defensores de los que hoy están en el poder. Mira, extorsión está tipificado como delito ya en la Constitución, ataques a las vías de comunicación también está penado por la ley. Hay que regular las marchas, pero que no se repriman ni se criminalicen. Hoy por eso reprobamos otro intento más de este gobierno de construir un sistema totalitario, un sistema controlador que viene poco a poco con los contrapesos, las libertades que exigen y quieren todos los mexicanos, Víctor. Pero estarás de acuerdo en que sí se necesita meter cierto orden. Tú lo vives mucho allá en Chiapas y también se vive en Tabasco y también se vive en otras partes del país, incluso pero mientras no afectes a terceros, no hay ningún problema, sindicales. Claro. Ahora, se está diciendo que son sobre grupos sindicales, sobre grupos caciquiles sindicales, no sobre el ciudadano común. Sí, pero el ciudadano tiene todo el derecho de poder expresar sus inconformidades, sea obra pública o no estar conforme precisamente con ese autoritarismo de querer hacer las cosas como yo quiero. Muy simple. Bien, ahí te discrepamos un poco. Estoy de acuerdo contigo en que no se puede reprimir y no se puede atacar las manifestaciones, y más aún cuando Andrés Manuel López Obrador hizo de ellas esto. Sin embargo, pues creo que hay que matices y en los estados se viven situaciones muy singulares. Bueno, ese es en ese tema. Una segunda columna en el periódico Mural titulada Represión
Morena, Manuel Jáuregui, toca el mismo tema de la llamada ley Garrote. Señala que Andrés Manuel López Obrador ha sido por excelencia el protestador número 1 de la política mexicana y señala, entre otras cosas, que la ley Garrote, la que ahora llamamos así, equivale a la clausura de las más preciadas libertades que la Constitución concede a los mexicanos. ¿Qué opinas? Que reitero, Víctor, ya no sé si reírme porque por poco y se muerde la lengua el presidente con el hecho de avalar esta iniciativa. El presidente quiere usar a sus principales aliados morenistas, hablando de los gobiernos estatales, uno de ellos es el tabasqueño, para hacer y deshacer lo que quiera en el país. Es decir, aviento la piedra, escondo la mano, usar como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal y municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas. Aquí la pregunta es cómo habría reaccionado Andrés Manuel López Obrador, opositor, cuando era opositor del gobierno en turno de toda la vida, si le hubiera tocado un presidente como que el que hoy quiere pretender ser, un Andrés Manuel autoritario. Esa es la pregunta y ahí te lo dejo, Víctor. Sí, mira, desafortunadamente no me ayuda la lógica ni el sentido común en ese sentido para defender a Andrés Manuel. Sin embargo, me pongo a pensar también en los grandes proyectos que él tiene para el sureste y también en los posibles boicots que podrían surgir o movimientos que se podrían organizar para precisamente frenar pues dos de los grandes proyectos que tiene para esa parte del país. Bajo esa lógica se entendería el tratar de acuñar una reforma, una ley de esta, que ahora se dice, y yo quiero creer y pensar, va dirigida hacia esos vándalos pseudolíderes que han frenado mucho el desarrollo y que han hecho de la extorsión un estilo de vida allá en el sureste. Tú lo conoces mejor que yo. Pues es que los vándalos, el sindicalismo siempre ha existido precisamente por ese sentido paternalista que tenían los gobiernos federales. Hoy en día, simple y sencillamente, reitero, cuando yo hacía aquellas marchas, porque bien a los morenistas se les olvidó el berrinche que armó el propio presidente en las calles de Reforma, muy bien recordarás, porque no ganó la presidencia, claro, y se autoproclamó presidente legítimo, así le llamó. Bueno, ahí no era delito el poderse manifestar, ahora sí, esa es la pregunta, pues. Sí. Algo de verdad hay en lo que tú señalas, pero al final de cuentas creo que el objetivo que se busca es poder destrabar esos tantos problemas que presenta el país y que a veces necesitan un poco la mano férrea y la mano dura, o no lo voy a decir mano dura, mano firme, ¿verdad? Pero bueno, ahí discrepamos. Ahora sí creo que en el sureste hace falta también mucha generosidad, pero también mucho control. Sí, ahí estamos de acuerdo que hay organizaciones sociales, sindicales, que sí necesitan mano dura, pero todo tiene que ser conforme a derecho y aplicando la ley, porque tampoco se puede reprimir al pueblo, ¿eh? De acuerdo, en ese sentido estamos de acuerdo. Y hablemos de otro tema también. Rosario Robles al banquillo de los acusados. Hablando de esos temas, el tema de la estafa maestra vuelve, de eso que tanto agravia a los mexicanos. Como en su momento comentamos, involucra ahora a 11 dependencias del gobierno que hicieron convenios con 8 universidades públicas, porque pues para dar servicios que terminaron en empresas fantasmas y un quebranto, creo, de más de 3,000 millones de pesos. Son recursos públicos, sí, que ahora nos están haciendo falta. Rosario Robles en el banquillo. Sí, pues parece indicar que ahora sí la llamada estafa maestra será jurídicamente encuadrada. Ojalá sea así, donde se investiga el paradero de por lo menos 5,000 millones de pesos, Víctor, que por arte de magia esfumó la extitular de Sedatu y la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto pone a temblar no solo a Rosario Robles, porque el parteaguas va a iniciar a partir del lunes, cuando comparezca esta exfuncionaria, pero los que están temblando son exfuncionarios que precisamente vanagloriaron de ser amigos preferidos precisamente de Robles Berlanga, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que era parte importante del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto. Oye, que también ya mandaron a llamar a cuentas a su exnovio, ¿te acuerdas? Ese personaje argentino,
se me va ahorita su nombre, pero bueno, me vas a ayudar. En fin, como que se va cerrando poco a poco la pinza. Sin embargo, te debo decir algo, Ella argumenta mucho que ella jamás firmó un documento, que ella jamás estuvo atravesada, o sea, era responsable de toda la operación, pero en lo particular, dice, yo ni supe qué estaban haciendo. Creo sí, por eso reitero, ¿no?, que el parteaguas será a partir del lunes durante la comparecencia y qué delitos se tipifiquen en torno a este tema, porque también, pues acuérdate que esta amnistía existe, pero no se quita el karma. ¿Quién no recuerda a Rosario Robles en su relación con el empresario argentino Carlos Ahumada, que fueron los autores de los llamados, pues precisamente acusaron a Gustavo Ponce y a René Bejarano, el rey de las ligas, muy bien recordarás. Bueno, ahora parece que las facturas pues están resultando pendientes, ¿no? Ahora, yo aquí veo un problema muy serio y delicado. Mira, Rosario Robles, al igual que otros personajes, otrora grandes personajes de la política, están francamente señalados y satanizados. Si Rosario Robles logra evadir, ahora sí, la mano de la justicia, híjole, va a ser una factura muy costosa para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque hay que recordar que ella fue, pues hasta cierto punto, compañera de aventura política en una etapa de la vida importante de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdate, ¿no?, que en un principio, en otro espacio, habíamos cuestionado la falta de credibilidad que tenía el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el llevar en la mesa de los acusados a Robles Berlanga puede ganarse esa credibilidad de nueva cuenta de los ciudadanos, y que precisamente uno de los puntos que se ha venido debilitando, como es el combate a la corrupción. Y Robles Berlanga podrá ser que evada la justicia, pero hay exfuncionarios, hay exrectores, muchos personajes que hoy están temblando, pero que ojalá que la principal personaje que le hizo mucho daño al país, pues rinda cuentas final. Pues debe de ser, porque yo no creo que como sociedad vayamos a permitir que quede todo en mandos medios y en otros mandos que no sean los responsables realmente. Ojalá no que después, si evade la justicia Robles Berlanga, no sigas defendiendo como Bill Chairo precisamente al presidente, ¿no? Veremos y lo comentaremos. El lunes estaremos platicando. A ver, hablemos de otro problema presente, el fenómeno de la migración, que es otro tema que tú conoces muy bien porque lo has padecido día a día. De acuerdo a los datos del canciller mexicano Marcelo Ebrard, ya se registró una disminución de casi 40% en el flujo de migrantes de otros países que cruzan por México para tratar de llegar a la frontera norte. Y da datos interesantes. ¿Qué opinas de esto? ¿Coincides con esa visión optimista de Por primera vez coincido con las estadísticas, números más o números menos, pero a diferencia de octubre del 2018, cuando se vino esta oleada de inmigrantes, hasta el día de hoy, en este mes de julio, a partir de, digamos, de mayo a la fecha, estas caravanas migrantes que venían por carretadas, afortunadamente han disminuido. Aquí hay que resaltar el trabajo sucio, está terminado y era de esperarse, porque a México pues no le quedaba de otra. Ha sido históricamente que hacemos lo que nos diga Estados Unidos, y lo vimos otra vez, una pequeña amenaza de aranceles y todo se solucionó como arte de magia, pero se le hizo caso a final de cuentas a Donald Trump, que no hubo necesidad de construir el muro, porque el muro lo trasladó a la frontera sur precisamente. A ver, sí coincido contigo en que tuvimos que seguir las directrices de los Estados Unidos, pero tanto como decir un trabajo sucio, a ver, vamos viendo, era necesario meter orden, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Independientemente de que Estados Unidos nos presionó, no era posible que llegaran las legiones de personas de Honduras, de Guatemala, sin papeles, sin documentos, y pudieran cruzar el país como Juan por su casa, por favor. Pero esto ha pasado siempre, Víctor. Esto ha sido de todos los días en nuestra frontera. Luis Octavio, pero no porque haya pasado siempre y sea parte de los usos y costumbres debemos permitirlo. Pero era una estrategia electoral, Víctor. Primero las elecciones internas en los Estados Unidos, después, por cuestiones económicas, tenía que ceder y hacer algo el presidente de México. No revolvamos este asunto en el que
precisamente el presidente no soportó la tensión, no soportó la presión del gobierno estadounidense de frenar a los migrantes. Claro, no estoy en contra, porque al final de cuentas el trabajo está hecho. La Guardia Nacional está haciéndose presente en toda la frontera sur, y el cual, pues, el flujo migratorio ha disminuido. Aquí el trabajo sucio está terminado, no hay de otra. Y déjame decirte algo, también si hablamos de trabajo sucio, también en el norte el trabajo está terminado. Los gobernadores se han puesto de acuerdo y han creado un verdadero dique para poder contener y frenar a los migrantes, también en el norte. O sea, la pinza se ha cerrado en torno de estos, pues, pobres ciudadanos, gente de bien, porque no son gente de mal, que lo único que busca es escapar de su situación trágica, porque ¿no? Al final de cuentas, Donald Trump, pues siempre se le criticó, pero él estaba haciendo su trabajo, lo que le correspondía, defender a su país. Él a lo suyo. Ahora, y a ganar elecciones. Sí, ahora, y a ganar elecciones. En torno al tema de los billonarios recursos para Centroamérica, sigo pensando que es una pena, es una vergüenza el hecho de apoyar a estos países y dejar de ver a los nuestros. Ahí no estaré de acuerdo, ¿eh? No, yo creo que lo que se está invirtiendo es poca cosa para el problema que tenemos con ellos. De todos modos, ¿tú le llamas una inversión? Hay que tratar de apoyar. No, la verdad es que sí, teníamos que enfrentar y nos está saliendo barato, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos de eso también, a ver si da resultados todo ese programa de restauración que se está dando en Centroamérica. Hablemos, por cierto, de economía, en medio de esta discusión que si estamos o no en una recesión económica, se habla y se dice que hemos entrado en una etapa de recesión técnica, mientras que Andrés Manuel López Obrador insiste en que no es una recesión, que estamos en el camino correcto. Bueno, dice el presidente que no hay una recesión. Cuando tú presentas un plan económico emergente, como lo ha presentado el secretario de Hacienda, es que al final de cuentas, pues todo el mundo tiene sus indicadores, pero aquí lo preocupante son los daños colaterales que está teniendo el país. No ha habido grandes cambios que se anunciaron con bombo y platillo, los números no siguen cuadrando, los recursos no llegan, y eso habla de que algo está mal y de que algo sigue mal en nuestro país. La gasolina continúa incrementando, no ha logrado la estabilidad, los empleos continúan perdiéndose, y al final de cuentas el presidente seguirá con ese discurso de que yo tengo otros datos. Bueno, pero hay que recordar también que ya hay 485 mil millones de pesos en juego que se van a invertir en infraestructura, que se van a invertir en la creación de apoyo a empresas, a pequeñas empresas, incluso también para grandes empresas. Va a haber también ya un consumo interno importante. Yo creo que lo mejor está por venir en este segundo semestre, ¿no? Y si no alcanzamos el famoso 2, vamos a mejorar mucho. Síguele dando el beneficio de la duda. Aquí simplemente hay que ser realistas, Víctor. La situación en el país no ha cambiado absolutamente para nada. Y hasta ver no creer, cuando hablas de infraestructura, por supuesto. Claro, ya se han anunciado proyectos importantes, se van a apoyar proyectos carreteros y al sureste le va a ir muy bien, ¿eh? El sureste es donde más dinero se está destinando. El tren Maya, la planta, yo sé que es una polémica, pero la planta de petróleo. El tren Maya va a beneficiar a Chiapas. Oye, son 40 kilómetros. Al sureste. La autopista Palenque-San Cristóbal, que se había anunciado como un proyecto también sumamente importante para esta región del sureste, ahora resulta que nada más va a ser ampliada y remodelada, ¿eh? ¿Por qué? Porque los números no cuadran y los proyectos están siendo modificados, así de simple. El Tren Maya, no ha habido un proyecto fehaciente, una licitación clara y presentado ante los ciudadanos de manera transparente. Bueno, mira, lo cierto es que todo esto se está escribiendo en este momento y se está dando. Vamos a esperar. Yo sugeriría, es cierto, pasamos por un momento difícil con un crecimiento muy raquítico, no alcanzamos ni el 1 siquiera, pero confío y quiero pensar que el segundo semestre será un semestre mucho más movido y donde habrá más distribución de riqueza y además más recursos para todos. Sigue esperando las buenas noticias y vivamos en esa burbuja en la que estás, Víctor, y platicaremos en diciembre, ¿eh? Vamos a ver y a ver si me reconoces lo que se haya logrado, pero yo sí creo que podemos avanzar en algo porque los dineros que se están invirtiendo en el orden de los casi 500 mil millones de pesos tienen que verse tarde que temprano. Son números, pero no los vemos. En fin,
Vamos a ver, pues, Luis Octavio, como siempre, te agradezco mucho tu participación y este intercambio apretado de Muchísimas opiniones. gracias, Víctor. Un gusto saludarte, estar contigo y, por supuesto, a todos los amigos de la República Mexicana. Y nos vemos en la próxima. Y la visión del sureste que tienes es siempre muy interesante. Y dentro de las conclusiones, pues bueno, estamos viendo que todo se está escribiendo en este momento y estamos entrando en un segundo semestre que será bastante intenso y bastante importante. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este ejercicio periodístico de frente. Soy Víctor Hugo Hernández y le deseo lo mejor hoy y siempre.